La conferencia del día de hoy se llama Salvación a través de Jesús, ¿verdad? Solo a través de Cristo. Y qué importante es seguir enseñando y seguir mostrando conforme a las Sagradas Escrituras que solamente a través del nombre de Cristo el hombre puede tener una reconciliación con Dios. En estos días, ¿verdad? Donde en todo el mundo, ¿verdad? Se recuerda la muerte de Cristo Jesús y varias religiones, ¿verdad? Llevan a cabo una serie de ritos, ¿verdad? Y de costumbres paganas, buscando, ¿verdad? Ese tiempo de paz con Dios. Pero podemos ver, amado, y creo que esto tenemos que simplemente abrir un poco nuestras miradas, nuestro entendimiento, y ver cómo se encuentra el mundo del día de hoy, ¿verdad? En donde no hay más que explicar y vemos que realmente el hombre, ¿verdad? Como dice la Escritura, no hay nada bueno en él, ¿verdad? Jesús declaró que no hay hombre bueno y podemos ver cómo está nuestro país, ¿verdad? Cómo está la sociedad, cómo están las familias, pero también cómo está el mundo, ¿verdad? En cualquier parte del planeta vemos que hay guerra, ¿verdad? Hay conflicto, hay crisis, hay hambre, ¿verdad? Hay una gran necesidad. Nos encontramos prácticamente en el siglo XXI y déjame decirte que según el calendario judío, estamos exactamente, ¿verdad? A 6 años, a 7 años, estamos entrando en el 7º año, donde se cumplen exactamente 6,000 años de la existencia del ser humano en la Tierra, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que estamos muy cerca de tiempos apocalípticos, proféticos, que los cielos, ¿verdad? Como lo hemos anunciado desde el nacimiento de Jesús, como los astros, Dios ha comunicado a través de las estrellas, ¿verdad? A través de las constelaciones, siempre mensajes claros hacia el ser humano, como el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan que venían siguiendo esas personas de Oriente? Venían siguiendo un astro, ¿verdad? Hasta que se posó exactamente en el lugar donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, bueno, pues los astros siguen haciendo mensajes y señales porque Dios, el Dios del universo, es el quien gobierna todo esto. Y estamos próximamente a un eclipse total, ¿verdad? De días de oscuridad y anuncia la llegada, ¿verdad? De cuestiones proféticas. Entonces tú como yo debemos estar claros, ¿verdad? En estos tiempos, muy claros, muy conscientes, ¿verdad? Pero sobre todo, amado, muy dispuestos, ¿verdad? A poder comprender y poder vivir este mensaje de salvación que el día de hoy queremos compartir. Fíjate que hace 2000 años, en el Evangelio, si me acompañas, por favor, de Mateo 21, ¿verdad? Vamos a leerlo en Mateo 21, donde está en Lucas, vamos a leerlo en Mateo 21, a partir del versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Regresa a Jerusalén, ¿verdad? Después de 3 años de ministerio, nuestro Señor Jesús decide regresar a Jerusalén. Y ahí se desarrolla un episodio importante, en el cual, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entra a esa ciudad, déjame decirte, ¿verdad? De la cual ya no iba a salir con vida, ¿verdad? De hecho, antes de entrar desde la montaña, Jesús declara y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Que matas a tus profetas, ¿verdad? He sido como una gallina con sus polluelos, extendiendo sus alas para abrazarte y tú has rechazado. Y entonces podemos entender a través de la historia cómo ha terminado Jerusalén, donde suele ser nuevamente, ¿verdad? El foco importante del destino de la humanidad. Ahora bien, Jesús entra a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betaje, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciendo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego
hallarán un asna atada y un pollino con ello. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dijera algo, digan, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, ¿cómo era la multitud? ¿Qué hacía esa multitud? Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, ¿quién es? ¿Quién se conmovió? Dile a tu hermano, todos, sin excepción todos. Toda la ciudad de Jerusalén se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Verdad? Qué pasaje tan interesante. Mucha gente, de verdad, dice que toda la ciudad, dile, toda la ciudad de Jerusalén, desde niños hasta abuelos, todos se conmovieron, ¿verdad? Por la persona que estaba entrando, que era nuestro Señor Jesucristo. Y desafortunadamente, amado hermano, hoy estamos viviendo tiempos, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios, conmovió, ¿verdad? Es un mover de emocional, ¿verdad? Y la gente se mueve emocionalmente, ¿verdad? Mira, dile a tu hermano, oye, ¿por qué no has sido constante todos los domingos a venir a escuchar la palabra de Dios? Dile con respeto, voltea y dile. ¿Por qué siempre hay pretextos? ¿Por qué siempre hay prioridades más importantes que el Señor? ¿Ah? Esta gente seguramente tenía cosas que hacer, o sea, una ciudad, ¿verdad? Estaba en movimiento, ¿verdad? En constante movimiento. Entraban y salían de la ciudad. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que ese día en particular, toda la ciudad, ¿quiénes? Toda la ciudad salió a ver la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día vivimos gente, ¿verdad?, que se emociona, ¿verdad? Gente que de momento tiene emociones, ¿verdad? Es increíble cómo en la iglesia de Cristo ves un domingo cómo vienen unos y otro domingo no vienen otros. Un domingo se ausentan unos, otro domingo se ausentan otros. Y puedes ver una disparidad, ¿verdad?, en lo que habla, igual que las emociones, ¿verdad? Como si el recibir al Señor fuera solamente de emoción y sentimiento, ¿ah? Cuando venimos a escuchar la palabra dices, uy, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se sintió la presencia de Dios. Qué bonito estuvo ahora sí el servicio. Ay, no, sí, ahora sí estaban inspiradísimos. Ahora sí sentí hasta lo más profundo. Déjame decirte que no se trata de emociones, ¿verdad? Para los verdaderos adoradores a Cristo. No se trata de sentir si fue bonita la administración o fue bonita la palabra, o si ese día tú te levantaste de buenas, o si ese día estuviste tú con las ganas, ¿verdad?, de poder estar. Toda esta gente, amado hermano, que salió a recibir a Jesús, ¿verdad?, emocionada al grado de que se quitaban los mantos, usaban mantos en su época, en su vestimenta, es como si te quitaras el suéter, ¿verdad?, alguna prenda de vestir y lo pusieras a los pies del asno que iba trasladando a nuestro Señor Jesucristo, reconociéndole a Él, ¿verdad?, alabándole a Él, ¿verdad?, reconociendo el señorío y la autoridad de Él, ¿verdad? Inclusive dice que eran ramas de los árboles, ¿verdad? Todo el mundo piensa que eran palmitas de esas de Acapulco y de las playas ahí. Eran ramas, ¿verdad?, de las que encontraban ahí y las ponían como para hacer un pasillo, ¿verdad?, donde pasaba nuestro Señor Jesucristo. Y fue muy triste, amado. Hoy ves, venía yo hacia acá y podía yo encontrarme como
veía mucha gente ahí con sus palmitas. Se ve que iban saliendo de su servicio religioso con sus palmitas, ¿verdad? Y todo el mundo se da sus palmitas, algunos las ponen ahí como un amuleto. Y fíjate que tristemente muchos cristianos traen su palmita en el corazón, en donde en una emoción, ¿verdad? Por un tiempo, por un periodo, se acercan al Señor. Pero esa misma emoción que los acerca es la misma emoción que los aleja. Porque esas mismas personas que fueron a recibir y a cantar Hosana al Hijo de David, fueron las mismas personas que tan solo unos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale y crucifícale. Esas mismas personas que alababan, ¿verdad? Y reconocían a Dios, eran las mismas personas que estaban en contra de Dios. Y vemos que esta situación es repetitiva, ¿verdad? Dile a tu hermano, ¿cuántas veces has, ¿verdad? Venido a alabar con tus labios, ¿verdad? Nos gusta alabar, ¿sí o no? Y cantamos y bendecimos al Señor, ¿verdad? Y al siguiente día, o muchas veces en unas horas más, haces exactamente lo contrario. Por eso decía Dios, es que no puede salir de tus labios miel y hiel al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios, dice, ¿cuántas veces ustedes, verdad, han hablado bien de Dios y han hablado mal de Dios? ¿Alguna vez lo has hecho? Dice, no, pastor, yo siempre he hablado bien de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando tú hablas mal de una persona, dile a tu hermano, cuando tú hablas mal de una persona, estás hablando mal de Dios. Sobre todo cuando esa persona es hijo de Dios. Y entonces es la misma conducta, ¿verdad?, que tuvieron aquellas personas en Jerusalén. Y podemos ver, amado hermano, que la gente sigue sin entender. ¿Qué habrás pensado de esa gente que por un lado alababa a Dios y por el otro lado le estaban diciendo, crucifícale y mátale? ¿Eran bipolares? ¿Eran de contentillo? ¿Eran de conveniencia? ¿Eran falsos? ¿Eran hipócritas? Y fíjate que ayer que estuvimos en el seminario, ¿cómo estuvieron en el seminario ayer? Fue de bendición, ¿verdad? Siempre es de bendición cuando estudias las Escrituras. Y es increíble, amado, que a estas alturas todavía haya mucha gente ambivalente, ¿verdad? A veces es caliente y a veces es helado como un témpano. Y podemos ver que hay mucha gente inconversa de corazón. El libro de los Hechos capítulo 3 nos dice que la gente debe de convertir su corazón, es decir, de transformar su corazón, de haber un cambio radical, ¿verdad? No parcial, radical en la manera en que lleva y se conduce en la vida, como un amador de Dios o exactamente lo contrario. Porque la Biblia es contundente y dice, el que no está con Dios, algunos todavía creen que dicen, pues yo no estoy con Dios, pero ni con el diablo, yo me mantengo en línea, ¿verdad? Yo con mi religión, yo con mi creencia, yo estoy bien con Dios, allá que sigan congregándose, allá ellos, y ves que la realidad no es así, como que no les ha caído, ¿verdad?, un cambio, una conversión real, no lo han terminado de entender. Mira tu hermano, no lo han terminado de entender. Y lo más triste es que el regreso de Cristo está cerca. No hay ningún pretexto. Dile a tu hermano, no hay ningún pretexto para poder estar todos los días alabando al Hijo de Dios. ¿Verdad? Hay un pasaje fuertísimo que le dicen a Jesús, Jesús, es que sabes que se murió mi papá, dame chance, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quién se murió? Papá o alguien dice, aquí podremos entender, se murió tu papá, es domingo, ¿no? Pues sí. Pues vete. ¿Qué le contestó Jesús? ¿Eres sensible, Jesús? O Jesús tal vez tenía una visión más alta que la visión de esa gente. Entonces, cuando nosotros decimos,
Es que, ¿sabes qué? Hoy tengo que salir corriendo porque tengo un llamado en el trabajo, o tengo que salir corriendo porque se me enfermó mi pajarito y tengo que salir corriendo porque... Y no ha habido una conversión, no ha habido un entendimiento profundo y real de la adoración a Dios. Estaba viendo en comunicación una persona, un judío mesiánico que vive en Israel, y estaba compartiendo un video que me impresionó. Estaba un grupo, estaban corriendo en la ciudad de Jerusalén, pero corriendo, saben que están en guerra, están corriendo al muro de los lamentos, pero cantidades, se corrían así con los niñitos con su kipa ahí, corriendo, corriendo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y entonces en hebreo, veías la traducción, decían, es el momento, es la oración de las 6. Ya se acercaba, entonces él iba corriendo, los filmaba y veías cómo estaba toda la congregación de Israel en el muro de los lamentos, moviéndose así, ¿verdad? Que sabemos que es la repetición de la palabra de Dios, ¿verdad? La memorización y la oración. Y de momento se levanta un grupo de sacerdotes, como 50, 60 sacerdotes, y sacan unos cuernos enormes y empieza a haber un sonido impresionante, y la oración. ¿Sabes qué es ese sonido? Dios, levántate y pelea. Pero la gente lo cree. ¿Tú te imaginas un judío de esos? No, espérate. Si tenemos que ir a cerrar un negocio en ese momento. Tenemos en ese momento que ir a ver al doctor. Tenemos en ese momento. No hay interrupción. No hay nada que se oponga. Porque es un llamado al pueblo de Dios. Bueno, pero nosotros somos familia, estamos como que más en confianza, ¿verdad? Como que podemos decirle al Señor, hoy sí, mañana no, Señor, no hay problema. Amado, las cosas son muy serias. La gente todavía no está en el entendimiento claro. Mira, hoy vamos a repasar cómo de Jesús se hablaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que vean que el acercarse a Dios no es a través de ninguna religión. Que el acercarse a Dios no es a través de ningún santo, de ninguna creencia, aunque visite 7, 14, 21 y 48 casas. Que acercarse a Dios no es traer un ramito de palmas o traer una imagen grabada, ¿verdad? Acercarse a Dios no es a través de ninguno de las imágenes o ídolos que la Iglesia Católica se ha encargado de instruir y comercializar hacia la gente ignorante. El acercarse a Dios desde un plan maravilloso, desde la creación, es a través de Cristo y solo a través de Él. En Isaías 53 siempre es hermoso volver a ver el libro de Isaías. ¿Cuántos han leído el libro de Isaías? Vamos a ver a ese profeta mayor, Isaías. ¿Por qué les llama mayor, pastor? ¿Tendría 100 años Isaías? ¿No? Todavía hay gente que de años sigue pensando así. ¿Sí saben Isaías o no? Ok, amén. ¿Ya lo tienes? Espérame tantito. Que mi Biblia todavía no está tan nueva, todavía está las hojas muy nuevas. Dice la palabra de Dios, Isaías 53, amén. Versículo 1. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, es un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Ya viste? Dios cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Repite, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquilizadores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién le contará? ¿La contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación. Subraya la palabra expiación. Por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿De quién está hablando? ¿De María? No, algunos piensan que todavía no es de María. ¿De quién está hablando? Amén. Entonces, muchos años antes, ya los profetas estaban anunciando la llegada del Hijo de Dios. ¿Qué anunciaban? La llegada del Hijo de Dios. Ya Dios lo tenía en su plan maravilloso. Mira, ahí si te regresas, o vamos ahí en Isaías 49 rápidamente, 6 al 7, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos verán reyes, y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ubicamos que nuestro Señor Jesucristo no era como lo pintan en las películas que pasan ahorita, ¿verdad? Guapísimo, ¿verdad? De ojos azul profundo, rubio, con una mirada que, wow, dice la palabra de Dios que era sin hermosura aparente. Pero nuestro Señor, ¿verdad? El Hijo de Dios tenía una presencia santa. Amén. Ahora fíjate, amado. Podemos ver, ahí te dejo de tarea que revises Isaías 9, ¿verdad? Miqueas 5:2, Isaías 7:14, el Salmo 22, 16 al 18, cómo todas las profecías hablan de nuestro Señor Jesucristo. Incluso el rey David habló mucho de nuestro Señor Jesucristo, anunciando la llegada del Salvador, ¿verdad? Anunciando la llegada del nuevo plan de Dios, del pacto de gracia de Dios, ¿verdad? E incluía a los judíos. Primeramente, la respuesta es sí. Dios estaba pensando en Israel, pero también Dios estaba pensando en el resto del mundo. Y desde las profecías, ¿verdad?, mesiánicas antes del nacimiento de Jesús, la Biblia ya nos hablaba y nos enseñaba de este gran acontecimiento. ¿Sabes cuántas personas murieron, verdad, sin ver cumplidas estas profecías anhelantes en su corazón? Dile a tu hermano, muchísima gente.
Muchísima gente no vio los días de la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Lo esperaban y no lo vieron. Pero ahora tú y yo ya podemos constatar que sucedió. No lo vivimos en su momento, pero ya tenemos como un dato histórico el nacimiento de Jesucristo. Amén. Qué centrado es este mensaje. Espero que tengas al Espíritu de Dios que pueda empezar a mover la parte más interna de ti. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio de Lucas, vamos ahora a Lucas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Lucas, Lucas 1, amén, 26, dice la Biblia. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, en alguna versión dirá Guadalupe. No, a lo mejor alguna sí dice Guadalupe, ¿no? ¿No? Bueno, lo dejo ahí como antecedente para los que escuchan también por redes sociales. La virgen se llamaba María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué tipo de saludo era este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjate qué hermoso. ¿Qué vemos aquí? La llegada, el anuncio de la llegada del Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es el punto importante de este pasaje? ¿María o Jesús? Algunos todos piensan que es María. ¿Cuál es la esencia de este pasaje? Y el anuncio de la llegada del Hijo de Dios en un cuerpo humano que nacerá de una mujer en una condición, dile, de virginidad. Y lo aclara, que no ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Amén. Y ahí anuncia la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí en Lucas 11, 27, allá adelante, ahora Lucas capítulo 11, versículo 27. Lucas 11, 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: ¿Quién levantó la voz? ¿Por qué especifica que una mujer, amados? ¿Por qué no dijo una persona, no? Tiene que decir que una mujer, ¿verdad? Vamos a ser muy enfáticos. Una mujer levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién le dijo esto? Al Hijo de Dios. Qué atrevida, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que era de las mujeres actuales que se pasó de aquella época y andaba gritando, ¿verdad? No, pues es que si ves una línea demasiado muy tendido a un feminismo radical. ¿Qué contestó Jesús?
Y él le dijo, antes, o sea, antes, es decir, prioritariamente, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, Jesús mismo dando un énfasis a que es más importante, ¿verdad? Él que María. ¿Quién es la palabra de Dios? Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. Y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿verdad? Y Jesús, Juan 10:10, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la palabra de Dios y quién es la verdad? Jesús. ¿Qué le contestó Jesús a esa mujer? Es más grande, es mucho más bendecido Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos o no? Qué triste es que en la iglesia se tenga que volver a anunciar esto elemental, ¿verdad? ¿Quién es el importante aquí? ¿Algunos piensan que María? ¿O algunas piensan que Gabriel? No, todavía hay gente ahí que tiene ángeles. ¿Quién es más importante? ¿Es contundente o no? Se habla en el Antiguo Testamento de Jesús y en el anuncio de Jesús y en la vida que comienza de Jesús se habla de Jesús. ¿Sí, mujeres o no? ¿Hombres? ¿Sí o no? Ahora bien, ubiquemos esto. Lucas 2, por favor. Lucas 2, ahí atrásito, vamos a Lucas 2. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿verdad? En todo el mundo, todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió algo de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días del nacimiento, y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es, ¿quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? ¿Será el arcángel Gabriel? ¿Será Miguel? ¿Será tu hijo? ¿Será tu hija? ¿Será el presidente? ¿Será María? ¿Quién es el Salvador? Cristo Jesús. Esto les va a servir de señal. Van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Qué hermoso lo que estamos viendo en el seminario. ¿Qué apareció? ¿Sabes qué es huestes? Dile, como cuando ves el cielo, millones de estrellas, una hueste de seres celestiales aparecieron ahí. ¡Fum! Qué impresionante. ¿A qué vinieron? ¿A quién? ¿A María? ¿A José? ¿A la oveja? ¿Al buey? ¿Al palo de José? ¿A los trapos que vestía María? ¿A los pañales? ¿Al pesebre?
¿Por qué les digo esto, amados? Estamos viviendo una sociedad de grandes engaños. Y estas son de las últimas prédicas que van a escuchar grabadas en redes y en plataformas. Entonces, la adoración de esa hueste celestial, ¿verdad? Diríamos ahorita es que llegaron los extraterrestres. Pues sí, eran extraterrestres, venían fuera de la Tierra y llegaron muchísimos, imagínate, en meganaves, ¿verdad? Con alas enormes, y llegaron y se posaron en un pueblito, imagínate todo el cielo abierto en una dimensión, un portal abierto celestial. ¿Habrá habido silencio? Dile no. Había alabanza celestial por el nacimiento del Rey. Qué impresionante habrá sido eso. Usen un poquito el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo les permita un poquito de esa visión. Así impresionante. Dicen que hasta los animales se quedaron así, mira, petrificados. Los pastores se quedaron asombrados. Fue un testimonio impresionante. Dile a tu hermano, pero no trascendente para los que son duros de corazón. O sea, imagínate si eso hubiera sido trascendente. ¿De qué tamaño habrá sido la hueste celestial? ¿Tan solo se hubiera visto en Belén? Se había visto en todo el mundo. Era como para que todas las generaciones a partir de ahí hubieran creído en Dios. O sea, fue enorme, fue una manifestación impresionante. Dile a tu hermano, Jesús es trascendental, es impactante para los que tienen un corazón sensible. Para los que no, pueden ver las manifestaciones, pueden ver la adoración, pueden ver la alabanza, puede haber una convocación santa, puede haber un servicio de la palabra de Dios. Dile, no es trascendente. ¿Tú te imaginas en el nacimiento de Jesús como pastor que llegó el ángel? Va a haber algo espléndido, algo fabuloso, que ha nacido un Salvador y digas, ahorita vengo, voy a hacer algunas cosas. Hoy no voy, me siento mal de mi uña del dedo gordo. Hoy no voy, tengo que una cita en la escuela. Hoy no voy, tengo... Ese momento fue... ¿Para quiénes? Solamente. Fíjate qué duro desde su nacimiento. Solamente. Otra vez repito, solamente. Para los que desearon ser sensibles a Dios. ¿Quién lo vio eso? Si se abrió un boquete en el cielo. Amén. ¿Es para todos? Muchos son llamados, dile. Muchos son llamados, estás incluido tú. Muchos son llamados, pero son muy pocos los que fueron escogidos. ¿Ya te das cuenta? Amén. Ahora bien, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue algo hermoso, fue algo maravilloso, ¿verdad? Dice en el versículo 18 que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, los pastores regresaron y decían, oye, pasó algo impresionante. Amén. Ahora bien, si nosotros vemos, amado, en Hebreos 9, del nacimiento de Jesús, hubo un desarrollo de Jesús ministerial, ¿verdad? Jesús creció, ese bebé creció, dile, ese bebé creció. ¿Cuántos tienen menos de 10 años?
Están allá abajo los niños, ¿verdad? Jesús pasó los 10 años. ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Jesús llegó a los 20 años. ¿Cuántos tienen menos de 30 años? Jesús llegó a los 30 años. ¿Cuántos llegan a los 33 años? Jesús llegó a los 33 años. ¿Verdad? Y todos los que ya rebasamos esa edad, pues ya lo pasamos. Pero la vida de Jesús en sus 33 años no se compara, dile, hey, no se compara para nada con lo que tú viviste. Jesús tuvo una vida perfecta. Tuvo una niñez perfecta, tuvo una adolescencia perfecta, tuvo una juventud perfecta y tuvo la edad exacta donde empezaba la madurez para los judíos, los 30, perfecta. Que hasta los ancianos rabinos se maravillaban de Jesucristo. Perfecta. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Jesús fue, Jesús fue, Jesús es, Jesús será. Ese ser perfecto ahora está dentro de ti. Y todo lo bueno, y todo lo puro, y todo lo santo y lo perfecto que hay en ti solamente es a través de Cristo. Todo lo demás es imperfecto. Por eso dice Jesús, es que es necesario que nosotros nos hagamos pequeños, que nos reduzcamos al grado de morir, para que lo perfecto que hay en mí, que es Cristo, empiece a crecer. Pero hay gente que está acostumbrada a una vida imperfecta y no quieren que eso perfecto crezca. ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué? Sino que caso diga que Jesús vino a nacer en ti, un perfecto, ¿verdad? Para componer todo lo desperfecto. Y cuando nos empeñamos a ser desperfectos, es porque no queremos que eso perfecto, lo único perfecto que hay en nosotros, que es Cristo, crezca en nosotros. Es como decir, oye, tenemos todo el poder. Dile, tengo todo el poder. Tengo todo lo que necesito para ser perfecto. ¿Por qué no se dicen? ¿Por qué se quedan viéndome? Díganse, tengo todo lo que necesito para ser perfecto. No hay límites. Pero yo no quiero. Sí estamos, pero no quiero. Entonces vivimos chiquitos. Amén. Ahora, ese Cristo creció, llega a la edad de 33 años, amado hermano, y en esos 33 años, Jesús comienza a hacer por lo cual fue mandado a la tierra. Enseñar el nuevo acuerdo con Dios. Decirle a los hombres que hay una solución. ¿Ok? Ahora, ¿de qué habla esto? Y esto es muy importante, amado. ¿De qué hablará esto? Juan 3:18, vamos rápidamente, apúntenlo, me voy rápido. Juan 3:18, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Entonces, de entrada, todos piensan que están bien. Dile, no te hagas, hermano, tú piensas que estás bien. Es tu opinión, pero Dios sabe que no estás bien. ¿Estamos? Es lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo. Proverbios 21:2. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, Apocalipsis 20:12, perdón. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habitó en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo crees que salgamos de calificación ahí? ¿Cuántos creen que van a aprobar?
Hay muchas personas que creen que por lo que están haciendo en esta vida y sus méritos van a salir aprobados. Pregúntale a tu hermano, ¿cómo qué calificación crees que llevas? No, sí, o sea. No, pues sí, díganle. No sé qué edad tengas, pero si tú te ves un espejo y dices, ¿qué calificación crees que llevo? Y nada más te empiezas a ver a los ojos, estoy seguro que no llegas ni a .001. ¿Verdad? ¿Cómo seremos? ¿Aprobados o reprobados? Reprobadísimos. Y que no pasen más años porque es como el cangrejo, me va a ir peor. Si a los 20 ya estoy reprobado, imagínate a los 30, y no se diga a los 80, ¿verdad? Ya estamos mal. Entonces, entendamos esto, amado. ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Aprobada o reprobada? Oye, pero yo soy bien religioso. Hoy me fui a mi dominguito de Palmas. Y el jueves vas a ver que soy mi visita de las 7 casas. Y el viernes me toca ir a besar estatuas. Bien aprobado te da. Y dice Dios, espérate que se abra tu libro. Ya se va tu escapular y tu medallita. Ay, no sé qué cosa me da cuando entierran a la gente y le meten una cruz más grande que el ataúd. Como para que eso los apruebe. Como si fuera el acordeón. ¿Cómo estamos delante de Dios? Reprobados. ¿Quiénes? Hay gente que sí se cree aprobada. ¿Vamos entendiendo? Ahora, sigamos. Romanos 2:12. Dice la Biblia, porque todos los que sin ley han pecado, ¿quiénes son esos? Los ignorantes, los que no conocen la palabra de Dios, los que son nada más religiosos, que dicen que creen y que creen y que creen y que creen. O puede ser los que llevan años escuchando la palabra de Dios pero no entienden nada, ¿verdad? Porque no hay nada de la palabra en sus corazones. Bueno, ellos sin ley han pecado, también sin el conocimiento de la ley van a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, si los que conocen la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Entonces quiere decir que si conoces o no conoces la palabra de Dios, de todos modos a través de ella vas a ser juzgado según tus obras y tus actos. Dios no toma por inocente al ignorante, ni mucho menos toma por inocente al docto. Ambos reciben exactamente en equidad el mismo juicio ante la palabra de Dios. Oye, pero yo crucé la calle de los abuelitos cada semáforo. Yo di limosnas. ¿Cuántos han dado limosnas? Yo ayudé. ¿Sí estamos o no? ¿Es por obras? ¿Ok? Ahora, ese Jesús, que seguimos hablando de él, en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús. Otra vez, ahora pues, ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo, y Jesús me ha dado la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Ok. ¿Qué vino a hacer Cristo? Me perdonó, me justificó y me dio el poder de tener vida espiritual. Ahora, ahí hay un paréntesis. ¿Qué es vida espiritual? ¿Qué es vida espiritual? Los que vinieron al seminario, ¿qué es vida espiritual? Amado hermano, mucha gente cree que tiene vida espiritual. Vete al mercado de Sonora y vas a ver cuánta vida espiritual hay ahí. Hay mucho religioso que cree que tiene vida espiritual.
Hay mucha gente dentro de las iglesias que cree que tiene vida espiritual. Mira, cuando verdaderamente por tiempo no lo voy a hacer, vente al seminario si te interesa conocer más. Pero una vida espiritual muestra, abre tu libro, las Sagradas Escrituras, vete al libro de los Gálatas, por favor. Vamos a Gálatas 5, efectivamente, amén. Fíjate, una vida espiritual hace que la gente, cuando estás viviendo realmente una vida espiritual en Cristo, hace que en ti haya esas conductas o acciones que exhiben esa vida espiritual de Dios. ¿Cuáles son? La vida espiritual, en Gálatas 5, a partir del versículo 22, dice que esa vida espiritual debe generar hacia la gente que vive realmente esa vida espiritual en Dios amor. Dile a tu hermano, el amor es contrario al desamor. ¿Qué es desamor, amado? ¿Qué es desamor? No amor. La pregunta es, en primera carta de Juan nos habla, el que no ama, dile, si tú no me amas, voltea a decirle, el amor de Dios no está en ti. En pocas palabras, no tienes vida espiritual, eres un fanfarrón. O sea, ¿qué hacían los fariseos en la época de Jesús? Oh, Jehová, bla, 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 bla. ¿Qué hacían? Se ufanaban de que eran los super espirituales, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacen los sacerdotes hoy con sus mantos iguales? ¿Qué hacen muchos cristianos? Ok. Cuando hay vida espiritual, debe haber esos destellos de amor. Porque es un fruto. ¿Sí estamos? Hay vida espiritual. Oye, realmente tu oración sí funciona. Oye, realmente la meditación de las Escrituras sí funciona. Oye, realmente tu adoración hacia Dios es genuina. Dice la palabra de Dios, si tú vienes aquí, dice Dios, vienes aquí, ay, cómo me adora mi hijo, mi hija, y tú tienes una querella contra uno de tus hermanos, vete. ¿Por qué? Dile a tu hermano, la esencia principal que define a Dios, además de su santidad, ¿va?, de su poder, es el amor. Dile, Dios es amor. Y cuando no hay amor, no puedes acercarte a la fuente del amor. Por eso dice Jesús, es que esta es la voluntad de Dios, que se amen unos a otros. Se cumple toda la ley en que se amen, que se amen, que se perdonen. Dile que se perdonen. O le vamos a hacer así como en la católica, la paz del Señor, dale la manita. Dale la manita. Tú te sales y te lavas las manos. Donde hay amor, está Dios. Donde no hay amor, no está Dios. No hay vida espiritual. ¿Cuántos años llevan reuniéndose aquí, entre ustedes? ¿Cuántos años llevan conociéndose? Aprox. A ver, voltea a ver a todos los demás y da un promedio de años que conozcas a los todos. Un promedio, digo, más o menos. Ahora, fíjate bien. El tiempo no es una constante para poder tener más amor, pero sí determina un periodo, ¿verdad?, donde puedes decir, oye, tuviste oportunidad. ¿Dios qué va a decir? ¿Tuviste cuántos años de oportunidad? ¿Para qué? Para que en ti, en esa vida espiritual que es donde está Cristo, pudiera reflejar un destello de amor.
Qué feo es que se mueran y se vayan con querellas en el corazón. Qué triste es que partan y que haya celos, como dice el apóstol Pablo, contiendas, envidias, porque eso es testimonio de falta de amor. ¿Sí o no? Dile a tu hermano, el amor no es un sentimiento. Es que no lo siento, pastor. Dile, el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es una decisión. ¿Sí o no? ¿Verdad, Joy? Dile, es una decisión. Vida espiritual. Por eso lo pone como el primero. Lo hubiera puesto como en el quinto, ¿no? Así. Por lo menos me agarraba del segundo, el tercero. Es el primero. Di 3 virtudes esenciales de una persona con vida espiritual. La fe, la esperanza y el amor. Lo vimos hace 8 días, ¿no? Fe, esperanza y amor. Pero la más, y lo aclara la Escritura, la más grande, la más importante de estas 3, ¿cuál es? Sin amor no hay fe. Y sin amor, no esperes nada más que un juicio terrible. Amén. Vida espiritual. Jesús, ¿qué vino a mostrar en la cruz? ¿Desamor o amor? ¿Qué mostró Jesús en la cruz? Es increíble en la cruz Jesús colgado, desfigurado, exhibido desnudo, golpeado, humillado, abandonado, porque lo dice Jesús, Señor, ¿por qué me has abandonado? Solo, ¿cuántos han entendido así? Criticado, juzgado, todos lo están señalando. Y Jesús dijo, Señor, perdónanos. Di, eso es amor puro. Y todavía como cristianos nosotros decidimos no darle el amor a quien no lo merece. Es que no te amo porque no te lo mereces, ¿cómo ves? Eso es vida espiritual. Perdón, es que, amado, si no, entonces vayamos a la católica. ¿Qué caso tiene aquí? Estamos hablando de la profecía de Cristo, del nacimiento de Cristo. Y estamos ahorita hablando del sacrificio de Cristo, porque Dios nos amó tanto, dile, porque de tal manera te amó Dios, otra vez el amor de por medio, que mandó a su único Hijo, para que por medio de Él te reconciliaras con Dios, por amor a ti. La esencia del pacto de Dios es el amor. Cristo es amor. La cruz es amor. Su sangre es amor. Su sacrificio es amor. Eso es vida espiritual. Amado hermano, cuando hay amor, no hay ningún pretexto. Cuando hay amor, no hay nada, dile, no hay nada. No hay nada más grande que se puede interponer por eso tan increíble y poderoso que es el amor. ¿Sabes quiénes son los contrarios al amor? El diablo y los demonios. Porque si Dios es amor, el diablo es odio. Es resentimiento y es rencor. Lo decía, ¿no sabes, amado, cómo he visto la similitud de personas que se enferman de sus entrañas? Y ahora ya clínicamente comprobado, se enferman de sus vísceras,
de su corazón, de su alma, de sus células, por esa falta de ese componente poderosísimo, amor. Entonces, cuando decimos vida espiritual, amado, dice la palabra, no seas como los fariseos hipócritas que quieren ocupar los primeros lugares. Ahí sentados, ahí, ufanándose, levantándose para que todo el mundo los vea. No grites por mucho que grites y hables en la oración y digas, oh Señor, poderosísimo, y se retumba todo el recinto donde estás. ¿Quién lo decía? Jesús. Cuando decía que lo hablaras en secreto es porque la persona que ama no te dice que te ama, te lo muestra. No hay tanta fanfarronería en el entorno. Hay hecho y realidad. Vida espiritual en Cristo, amado, en la cruz Jesús mostró la expresión más grande del amor perfecto. Todavía estaban dos malhechores a su lado. Juan 3:16 cumpliéndose y decía, porque Dios de tal manera los amó. ¿A quién? A los dos malhechores. ¿Quién decidió? Ellos, no Dios. Uno decidió no llenarse de ese amor y ¿qué dijo? Nah. Y el otro, él tuvo la decisión de aceptarlo. Y ¿sabes qué? Hoy tenemos una humanidad donde Dios nos ama a todos. Cada vez que oigo de guerras, de rumores de guerras, de amenazas nucleares, de pobreza, de hambruna, de una situación lamentable, digo, Dios, ¿qué no amas a la gente? Y la respuesta de Dios es, yo los amo a todos. Pero muy pocos desean aceptar mi amor. Jesús vino a romper esa restricción de Dios por su santidad. Y a través de un vínculo de amor en su sangre, hermosísima, Dios abrió las puertas y dijo, hoy está permitido que todos ustedes, dile, todos ustedes, te incluye a ti, hermano. Dile, te incluye a ti. Si quieres acercarte al amor de Dios. Eso es vida espiritual. ¿Sabes por qué debemos obedecer la palabra de Dios? Por el gran amor que nos tiene Dios. Cuando entendemos eso, el pecar es rechazar el amor de Dios. El ser indiferente a la palabra, a las escrituras, a la oración, al ayuno, es ser indiferente al amor de Dios. Dice la palabra de Dios. Abran sus Biblias en primera carta del apóstol Juan. ¿Verdad? Dice, versículo 3. Primera de Juan, versículo 3. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí hay una declaración hermosísima. ¿Ya sabes quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes? Es lo que tú crees. La Biblia dice, pues que es muy triste vivir creyendo que creemos, como decíamos hace 8 días. Dice la Biblia, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, quiere decir
que todos los que hemos recibido de ese amor somos hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. O sea, si el mundo no conoció a Dios, tampoco conoció su amor. Por lo tanto, en el mundo no hay amor. ¿Sí o no? Ya empezamos a ver diferencias. En pocas palabras, los hijos de Dios no hay amor. En un hijo de Dios puedes esperar una mala onda. Uno que no es hijo de Dios puede decir, sabes que este cuate es puro cuento. Nada más está viendo para fregar. Está viendo para, me va a robar, me va a transar. Es hipócrita, es doble cara. Esa es una persona que no es hijo de Dios, porque no hay que. Dile, el amor todo lo puede. El amor todo lo disculpa. El amor nunca dejará de ser. 1 Corintios 13. Porque es el amor de Dios. Amén. Dice, entonces los hijos de Dios son los que hemos recibido. Dios amó a todos, sí, pero no todos son hijos de Dios. Solamente los que lo recibieron. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, los que reciben a Dios o los que reciben el amor de Cristo, ellos son hijos de Dios. Porque tú no puedes dar algo que no has recibido primero. Tú no puedes dar amor de Dios si no has recibido primeramente el amor de Dios. Vida espiritual. En la cruz entregó Dios su amor a través de Cristo. Amén. ¿Quién le recibió? ¿Quién le recibió? Es llamado hijo de Dios. Y si es hijo de Dios, entonces es una persona de amor. Si se dice espiritual o no, esa es una consecuencia. No es un origen. El origen es que recibe el amor de Dios y por lo tanto esa persona tendrá vida espiritual. ¿Estamos o no? Primeramente se es, dile, primeramente se es, naciendo en el amor de Dios. Y después se hace. ¿Sí o no? Ayer, ¿cómo les fue? ¿Cuántos se hacían de amor? Estuvo interesante, por eso les felicité que fueran. ¿Cuántas personas de esos lo hacían según en amor? No, para ellos sí, les voy a enseñar en el chat. Gran amor para la gente. ¿Pueden dar algo que no tienen? ¿Y le pueden dar algo que no tienen? Entonces no te quejes, acostúmbrate. Leo, acostúmbrate, acostúmbrate. ¿Dónde están? Acostúmbrate, acostúmbrate. Pero si los hijos de Dios tenemos amor, lo hacemos por amor. ¿Por qué? Por amor. Oye, no, que florera, por amor. Oye, pues no vas a salir en la foto. Por amor. Oye, pues no te van a pagar nada. Por amor. Oye, ¿por qué lo haces? Por amor. Fíjate lo que dice. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. ¿Ya viste? ¿Que no naciste siendo hijo de Dios? Dice, ahora somos hijos de Dios. Para los que dicen que nacieron querubín desde bebé. Dice, ahora lo somos. Y aún no se ha manifestado todo lo que hemos de ser. O sea, todavía nos falta. Imagínate qué hermoso, sí, qué hermoso, porque ¿verdad? Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Quién quiere ver a Dios tal como Él es? No podría sin amor, ¿eh? Es como la protección de un casco de astronauta. ¿Quieres ver a Dios? Solamente lo puedes ver a través del amor. Qué hermoso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate. Vamos a... Es que me puedo... Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué pasa? ¿A qué hermano? No.
Esto está hablando a la iglesia, no se equivoquen. ¿Un asesino podrá amar a su hermano de sangre? Hacen malhechorías juntos. ¿Un político corrupto puede amar a su hermano corrupto? ¿Los hijos del diablo se aman entre sí? Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando del hermano en la fe. Los que no nacieron de la misma madre. Los que no se apellidan igual. Y dice, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermana, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No sean como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque en sí, en su interior, sus obras eran malas y lo de su hermano justos. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué es esto, amado? Pues de entrada, aprender a aceptarnos por el amor de Dios. En segunda, decidir amarnos. Tercera, esforzarnos, porque eso sí es un esfuerzo, en ayudarnos. En interesarnos. ¿Sí o no? Dice la palabra de Dios que si no nos interesamos uno por otros, ¿cómo puede, en el versículo 17 lo dice claramente, cómo puede morar el amor de Dios en tu corazón? Ay, no, es que hay cada persona que no. Pues es que eso ejercita el amor. O sea, lo que pasa es que muchos de la gente de la iglesia no todos son hermanos. Lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces tú lo ves y a los meses ya te dicen hermano. ¿Sí han oído que nos dicen hermano? Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y después dice, llame. No era hermano. Habrá sido primo. Un hermano no te roba, o si te roba un hermano. Un hermano no te engaña, un hermano no te traiciona. Pregunta, ¿un hermano te puede dejar? Nunca te deja. Los hermanos son de acá. ¿Sí o no? Vida espiritual. ¿Qué vino a mostrar Jesús? Su muerte hizo un parteaguas. Todo lo que compartió Jesús en el Monte de los Olivos, en el sermón de las bienaventuranzas, en la multiplicación de los panes, en el rollo del pergamino de Isaías, porque vino a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos. Todo lo que vino haciendo Jesús fue una muestra del gran amor de Dios. ¿En qué consistió el plan de Dios a través de Cristo? En amar a la gente. Dile a tu hermano, mira, se acabó la ley. Comenzó el amor. ¡Wow! Yo dije, todo va, yes, yes. Pasa que si piensas así y actúas así, entonces no recibiste el amor.
¿Sí o no? ¿Quién rechazó el amor de los que conocemos que dejó escrito la palabra? Por eso lo dejó escrito y cada vez que analizo y analizo eso, me encanta estudiar esa vida. Judas Iscariote vivió, convivió, vio el amor en toda su expresión. Y en la última cena, cuando estaban cenando, por eso celebramos, ¿verdad? La cena. ¿Qué está celebrando el Señor? La cena. ¿Qué vamos a celebrar en las bodas del Cordero? Estaba compartiendo su mesa, era un momento íntimo, era algo hermoso. ¿Sabes que la cena tiene un simbolismo muy especial? Es algo muy, muy íntimo. Y se levanta de ahí Judas, que no había recibido su amor. Judas estaba en otro, dile, estaba en otra historia. Estaba ahí, pero estaba en otro lado. ¿Cuántas personas han visto así? Están aquí, pero él seguía sus planes. Por eso la gente que sí había recibido el amor, dijeron, ha de haber mandado por algo de pan que ha de haber faltado. Algún encargo. Cuando hay amor, no hay maquinaciones, amados, en el corazón. Repito, cuando hay amor, no hay maquinaciones en el corazón. Amén. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el amor de Dios. Cristo es el medio por el cual Dios nos reconcilió con Él. Amén. ¿Cuántos quieren tener vida espiritual? Es una decisión. Amén.